compartamos un poco con la gente que quizás esté escuchando esto, un poco tu experiencia, ¿no? Ya hace tantos anillos que estás transitando esta información y compartiéndola y expandiéndola vos y tu familia. Y esta experiencia, o sea, cómo fue que llegaste a conocer la ley del tiempo y qué efectos trajo en tu vida. Bueno, para empezar, yo cuando era más joven estaba en una murga en la ciudad de La Plata y después de un ensayo cayó un mago magnético, mago rítmico, que cuando yo lo vi era un hippie con una guitarra, andaba con una manta, una bici y no lo podía creer, realmente me flashó. Y él andaba con la brújula galáctica y unas cartas de tarot. Y él te activaba el kin gratis y para autogenerarse, si querías, te tiraba las cartas de tarot. Me activó el kin y me dijo, vos sos mano magnética azul. Y yo en un momento lo miré, estaba en una etapa muy escéptica de mi vida, y le dije, yo quería ser guerrero, porque me sentí un guerrero. Pasó el tiempo, quedó ahí, charlé con él un tiempo esa noche y quedó. 4 años después me fui a vivir a Tilcara, a Jujuy, y se hizo un encuentro de abuelos de pueblos originarios en Tilcara. Y conocí a el mago magnético, el Katari, y a la Tairona, la humana espectral. En ese momento me invitaron a conocer Epuyén, que era el primer jardín de paz mundial que estuvo en el planeta bien anclado, que fue en Argentina, y salí a viajar en ese momento, estaba en un proceso de separación con mi ex compañera en ese momento, y fui hacia el sur, a viajar al sur, y entré a Epuyén 13 días, pasé un proceso de 13 días en Epuyén, y realmente pude entender y ver que había una forma de vida distinta, que existía una forma de vida distinta. Hasta ese momento yo no entendía nada de la ley del tiempo, solo seguía la cuenta como podía y tenía algunos libritos como Meditación Galáctica, Viviendo tras el cierre del ciclo, que me ayudaron mucho en la comprensión de para qué es esta herramienta, pero no entendiendo la herramienta en sí, ni siquiera cómo usarla. En Epuyén nos contaron que se estaba formando en ese momento magos de Tolán, la aldea de Pasmo de Tolán, y que necesitaban quines. Y bueno, Epuyén estaba full, era verano, no había mucha gente y después de los 13 días el acuerdo era que vos te tenías que ir, no te podías quedar. Aunque te tuvieras ganas de quedarte a vivir, no podías. Entonces salí, me encontré con un Tierra Cristal que también venía de La Plata y empezamos a viajar y vinimos a Córdoba a buscar la aldea para brindar servicio y ver en qué podíamos colaborar. Y así fue como llegué a Mago de Tolán. Y se hizo un núcleo semilla fuimos 18 quines, que había chilenos de San Luis, de Córdoba, bueno, nosotros de La Plata, éramos entre 18 y 20 personas, se hizo el núcleo semilla en Tolán y entre todos organizamos el primer congreso noosférico. Y a partir de ahí, bueno, empezó este viaje galáctico. Me imagino que, digamos, a lo que venías, todo este movimiento habrá generado como un montón de cambios, obvio, en tu vida, pero en esto de la herramienta, ¿no? Me intriga cómo fue que fuiste aprendiendo la herramienta y cómo después la empezaste a experimentar, o sea, más allá de compartir, digo, ¿cómo era ese proceso? Mi primera etapa, mis primeros 2 años con la herramienta, fueron de autodidacta. Realmente Como todos, ¿no? Siempre sí, decimos es eso. como eso, es como uno sin saber nada empieza a seguir la cuenta, observar, intentar observar las sincronías y buscar información y leer y investigar. Bueno, soy mano, tengo el conocimiento y soy muy curioso. Y cuando llegamos y se formó ese núcleo semilla, observamos que entre todos no había un nivel equilibrado de conocimiento. Había muchos que sabían mucho, otros que sabíamos un poco y algunos que no sabían casi nada. Entonces le pedimos a la Noche Entonada, después del Congreso Neoférico, que por favor nos haga un seminario para equilibrar los Entonces, conocimientos. Noche Entonada es Claudia, que es la focalizadora de los Magos del Toyán, la que hizo y movió toda esta información en Argentina y en toda Latinoamérica, para los que no la conocen. Cuando decimos Noche Entonada es Claudia. Así es. Y después de ese seminario hubo una explosión. Yo sentí como que me abrían el cerebro
abrían casilleros y decían, esta información va acá, esta va acá, esta va acá, y toda esa información de autodidacta que tenía se ordenó y se equilibró con todos los otros hermanos con los que estábamos anclando la aldea. Fue muy, muy interesante, muy importante. Y del Coriuma que no seguía la ley a este que empezó a incorporar todo este conocimiento, digamos. Yo creo que es como, por lo menos con los kines que me encuentro me sucede lo mismo. Una vez que empezaste a usar la herramienta, incluso sin conocimiento, una vez que te activan el umbral galáctico, como se llama, o te activan el kin, empezás a observar las sincronías, cómo se van manifestando. Como vas a un lugar y se te aparece alguien que justo estabas pensando en esa persona y esa persona te lleva a otro lugar que justo te conecta con otra persona que... Eso nosotros le llamamos sincronía, algunos le llaman casualidad, pero podés estar observándolas y estar atento a eso y poder seguirlas. Y esas sincronías te llevan a un camino específico que algunos le llaman a un propósito, a tu verdadero propósito, a tu verdadero camino de vida y cuál es tu verdadera misión en esta tierra. ¿Qué le recomendás? Porque digo, vos, yo cambiamos de tiempo y ya venimos con este viaje de decir, sí, alguien que está empezando, que está escuchando esto por casualidad mágica, causalidad o sincronía, ¿cómo le recomendamos, qué recomendaciones le podemos dar para este tiempo, para que pueda seguir toda esta información o qué nos sirvió a nosotros, ¿no? Como para sumarle. Yo creo que la base primordial, más allá de la cuenta, de seguir la cuenta con el sincronario, aunque no lo entiendas en principio, es poder relajar la mente aunque sea un momento al día. Después lo que tenés que hacer es ser un autodidacta. Entrar a las páginas, si tenés páginas, o buscar los libros, y empezar a investigar, tener un sincronario. Todos los sincronarios que están girando por el planeta tienen mucha información de la ley del tiempo y de lo mínimo que hay que hacer, incluso tienen prácticas, te enseñan a cómo ir leyendo y básicamente lo que activa el sincronario es el instinto, entonces seguir mucho eso, empezar a volver a respetar ese instinto. Cuando te dicen, por acá, tengo que ir por acá, mejor hago esto, mejor me quedo un ratito más en casa, estoy sintiendo que tengo que ir a tal lugar, hacele caso. Hacele caso, esos son prácticas mínimas, básicas para empezar a sentir el orden sincrónico o la vida misma, ¿no? Más allá de los nombres, es como la primer sensibilidad que uno tiene. Poder hacerle caso al instinto que todos tenemos adentro. La ley del tiempo me generó muchas cosas en mi interior, pero a mí lo que más me sorprende hoy es cuando yo activo un kin o cuando alguien me pregunta la ley del tiempo, qué es, y yo le explico lo poco que sabemos, veo su cambio en sus ojos, el brillo de sus ojos, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir, que la gente sigue sintiéndose impresionada por la información. Cuando vos le activás el kin y le contás de su onda encantada, de su oráculo, la gente se sorprende y te dice, pero vos hablaste con mi psicoanalista, no puede ser que sepas eso. Y eso a mí me da fuerzas para decir, bueno, esta información está viva, está al servicio de la humanidad como herramienta de autoconocimiento. Eso es lo que a mí más me sorprende de la ley del tiempo. Es que me quedaba pensando como en preguntarte porque, bueno, viste que el movimiento por el cambio de tiempo tiene muchísimo que ver con reincorporar a la luna en nuestra vida. Que la luna, que es lo que como desde algún lugar el gregoriano y todos que es lo que nos olvidamos o la dejamos ahí de lado, cuando en realidad la luna ya sabemos, tiene todo que ver con el ciclo menstrual femenino, con el movimiento femenino, y decirte y preguntarte qué influencia, o sea, cómo vos masculino, al movilizar toda esta parte femenina, qué cambios trajo en vos, ¿no? Es decir, de este pibe que era de la murga al que sos hoy, papá consciente, con todo un laburo, con tanta, ¿entendés? Con todo este movimiento y tal. Bueno, a mí lo que me generó, en principio, fue un entendimiento de que el calendario gregoriano, al solo seguir el ciclo solar, que el sol representa lo masculino y como dijiste vos, la luna lo femenino, la luna y la tierra representan lo femenino, entendí que la sociedad, por ende,
psíquicamente iba a ser machista, ¿sí? Total. Y en mí lo que generó las 13 lunas fue entender de que es verdad que a las mujeres se le manifiesta en su luna de 28 días, pero también entendí que los hombres también tenemos un ciclo de 28 días en el cual no se manifiesta, pero lo tenemos. Y en mí lo que hice fue empezar a observarme a mí, estar atento a mis emociones, porque la luna trabaja con el agua y con las emociones. A mí me sirve para equilibrar mi aspecto femenino. eh, Vos sentís que el cambiar de tiempo, incorporar la luna en tu vida, entender este ciclo, te trajo eso, más sensibilidad, más movimiento, más cambio. ¿Qué te trajo? Lo que me trajo fue más conciencia de mis emociones, de darme cuenta en qué momento se activaba ese aspecto mío femenino y en qué momentos no. Y entender de que todos tenemos un lado masculino y un lado femenino y equilibrar ese aspecto. Y estoy atento a eso, nada más. O sea, me trajo conciencia. Lo que a mí más me trajo y creo que es lo más importante de esta herramienta de la ley del tiempo es la conciencia, el autoconocimiento de uno mismo y el conocimiento de los aspectos naturales. Bien, y para contarle un poco, viste que hay gente que habla y que nosotros también sabemos que la herramienta de la ley del tiempo es una herramienta para la mente, ¿no? Pero que, o sea, viste que algunos dicen, no, porque esto es medio mental, qué sé yo, pero a la vez todos los que lo experimentamos y lo vivimos sabemos que esto es totalmente instintivo, que te reconecta con la tierra, ¿cómo no? Es decir, ¿cómo le explicamos a las personas? Entiendo que tienen que seguirlo para entenderlo porque es algo que no podemos explicar más que transmitir desde la experiencia. Cuando la gente me dice que esta herramienta es muy mental, lo siento que me lo dicen casi de manera despectiva incluso. Como que no trabajamos el corazón, la parte amorosa y en ese sentido desde la práctica yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente siento que todos nosotros somos muy amorosos entre nosotros, trabajamos mucho las emociones, el amor incondicional y pude entender, yo siendo una persona antes muy escéptica, que tenemos básicamente tres cuerpos, físico, mental y el emocional. Y que cualquier desorden en el físico es producido por un desorden mental y ese desorden mental es producido por un desorden emocional. Entonces lo que la humanidad en general tiene es una falta de contención emocional. Que esa contención emocional tendría que estar dada por las religiones, de los cuales hoy ya casi todos descreemos de todas las religiones. Entonces ese vacío que se genera en nuestro corazón tiene que ser llenado con alguna verdad universal. Esa contención emocional que tenemos nos va a generar un equilibrio mental, una armonía mental entre la razón y el instinto, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Nosotros estamos muy razón, mucha razón. La ley del tiempo dice que la sabiduría es conocimiento más Más amor. amor, porque si el humano usa solo el conocimiento se vuelve muy mental y eso es lo que nos pasó como humanidad. Nos olvidamos de la parte amorosa, instintiva. Recuperándola, equilibramos esa parte, podemos contenernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos en el amor y eso nos va a dar salud física. Total. Y es más, a los que dicen eso que decimos, sí, es una herramienta que sirve para la mente, que te ayuda a ordenar tu mente, que cuando ordenas tu mente se ordenan tus pensamientos, se ordenan tus pensamientos, se ordena tu mundo, bla, bla, bla. Bueno. Estas charlas a mí que estamos teniendo me pegan un rayón. Y lo bueno es que no sos vos, no soy yo, ¿entendés? Esa Claro. es la energía que baja y algo habla y el conocimiento baja de algún lado. Nosotros le llamamos noósfera, pero conscientemente, pero bueno. Bueno, qué poderoso que se haya formado la comuna protogaláctica desde tu familia, ¿no? Como con tu compañera y con tu hija. Y eso es algo que tengo muchas ganas de preguntarte porque ustedes se conocieron ya los dos conectados. O sea, bueno, quizás vos no tanto, ¿no? Tu compañera, que es la humana espectral, ella ya venía caminando, ¿no? Ella hace 11 años que sigue la ley del tiempo y yo hoy estoy hace 8 años. Claro. Entonces digo, cuando te empezaste a sumar y te cambiaste de tiempo y dijiste, sí, vamos en esta,
compartieron todo este camino juntos, y los que seguimos el Solking y los que estamos informados de esto es que el Solking es el proceso de gestación de un ser humano, ¿no? Y que tu hija, bueno, ustedes juntos compartieron esa experiencia de seguir o sea, de engendrar un ser humano, que eso no es poca cosa, una semilla humana, con lo que eso implica, siguiendo el Solking. Quiero a ver que me cuentes un poco de esa experiencia que la verdad que es una magia, ¿no? Un regalo. Bueno, Mahindra no vino inconscientemente o por casualidad, como lo llaman, sino que realmente estábamos buscando traer una semilla, y Mahindra fue engendrada en Amatrella, en una comunidad que queda en Altagracia. Fue un día perro solar, y Mahindra, un Solkin son 9 lunas, casi 9 meses, y casi que nace en perro solar. Y cuando no nació en perro solar, que a mí me hubiese gustado mucho, eh, dije, bueno, entonces quiero que nazca mago cósmico, que es mi oculto perfecto. Y sincrónicamente nació ese día, y nació a las 11:20 de la noche, que desde el formato del oráculo es el oculto, que es mano magnética. Entonces nació también con esa impronta. Ay, guay. Sí, por eso yo sabía, o sea, sé que tu hija es tu oculto perfecto y como que me re... Es un flash, ¿no? Como siguiendo la cuenta, no es solo eso, ¿no? Son muchísimas cosas más, las conciencias de los días. Y entonces, bueno, eso es muy fuerte. Y hay muchas experiencias de seres que vienen a la Tierra con son parte de tu oráculo, ¿viste? Y son 260 kines. Y lo que nos pasó fue que Mahindra nació en Epuyén, que como te contaba era la primer comunidad en el planeta anclada en la Tierra desde la ley del tiempo. Y en Epuyén había habido 12 nacimientos, y Mahindra fue el nacimiento número 13. Y fue muy loco porque tuvimos 3 días de trabajo de parto. Pa. Y nosotros obviamente desde el ámbito natural queríamos que nazca en casa, pero Mahindra quiso nacer en el hospital, y nació en Maitén, en el hospital de Maitén, donde al principio lo vimos un poco como una frustración, pero con el tiempo nos pudimos dar cuenta de lo que cambió, porque hubo parteras que dejaron de trabajar en el hospital y se hicieron parteras de casa, por ejemplo. Entonces pudimos ver esos cambios, esas sincronías que uno a veces la vive como una crisis o como una frustración, y que en realidad pudimos ver en el tiempo los cambios en otras personas, lo que generó. Cómo cada acción nuestra, consciente o inconsciente, genera mucha energía a nuestro alrededor, muchos cambios. Y eso fue impresionante, realmente poder verlo, vivirlo y sentirlo. Qué fuerte, porque posta, quizás nosotros lo que creemos que no está bien o lo que no es lo que nos gustaría que fuese, en realidad el universo ordena y sabe perfectamente por qué hace las cosas que hace con la conciencia, o sea, el universo o lo que fuese, no las fuerzas. Pero es así, con eso me parece muy interesante como reflexionarlo, que a veces, aunque creamos que no, estamos donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, y cuando lo aceptamos y lo soltamos, estamos más relajados, ¿no? Y nos sirvió para, como compañeros y como pareja, también al aprender el por qué Mahindra tampoco pudo nacer por parto natural, porque nació por cesárea, y nos sirvió a nosotros como pareja para sanar muchas cosas. Hicimos un bardo de 49 días, donde Mahindra estaba solo en contacto con sus padres, o sea, conmigo y con la Tairona, y durante ese tiempo y durante muchas lunas más pudimos ir observando y aprendiendo del por qué Mahindra no nació como nosotros deseábamos, y el trabajo que nosotros tuvimos que hacer de pareja para poder sanar ese aspecto, ¿no? Desde ese momento, bueno, y todo este camino que hiciste, hoy por hoy estás activando un espacio familiar tuyo personal en donde esta información está como base en este espacio, que quiero que lo presentes vos, que cuentes un poco cómo lo fuiste ahí, cómo lo fueron ensoñando hasta la manifestación que hoy ya es real. Lo que a nosotros nos sucedió, o por lo menos me sucedió a mí, yo voy a hablar por mí, es que pude entender que cada etapa de mi vida fue un entrenamiento. Y ese entrenamiento, una vez que empecé a dar servicio, porque fui a todas las aldeas, Mago Tolán, Epuyén, Tiempo de Brotar, incluso aldeas que no eran 1320 como Amatrella, y en mi ser pude entender que estábamos siendo entrenados para un propósito, y ese propósito era algún día anclar un espacio.
un espacio abierto, porque lo que a mí me pasó fue entender que así como había seres que estaban y entregando la información, eh, y había lugares que estaban abiertos para vivirla en la práctica, sentimos que ese hoy es nuestro servicio. Estamos abiertos para entregar esa información y tenemos un lugar donde podés venir a vivenciar el tiempo natural. Y contame un poco, o a los que están escuchando, ¿dónde es que queda? ¿Y cómo llegamos? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo te encontramos? ¿Y cómo te buscamos para buscarte? ¿Y cómo llegar? ¿Y qué me puedo encontrar cuando llegue? Bueno, nosotros nos encontramos en Tras la Sierra, nos encontramos en Travesía, que es pedanía de Luyaba y departamento de San Javier. Nos encontramos a 30 kilómetros de Villa Las Rosas, que es como el lugar más conocido de ahí, y estamos todos los jueves y sábados ahora en temporada en la feria. O sea que nos pueden encontrar directamente en la feria de Villa Las Rosas, y si no en nuestro espacio. Y si no en la internet tenemos un Facebook que es Comuna Protogaláctica 1320. Y Mano, te pregunto, como, ¿a quiénes reciben? O sea, ¿quién puede ir? ¿Qué es lo que... ¿A quién se llama? O sea, ¿qué recomendación o qué me encuentro cuando voy para allá? Mira, estamos abiertos realmente hoy a infinitas posibilidades. Pero dentro de esas infinitas posibilidades tenemos ciertos parámetros. Nosotros recomendamos venir a pasar 13 días, ¿sí? Donde en esos 13 días lo que recomendamos es desconectarse de la tecnósfera, avisar a la familia que no vas a conectarte, que no vas a llamar por teléfono, que para poder vivir el tiempo natural verdadero. Después nosotros vivimos en un bosque nativo de molles, quebrachos, hay un arroyo, y conectarse con eso, con el tiempo natural. Levantarse con el sol, acostarse con el sol, y está invitado todo el mundo. Estamos abiertos a voluntariados, pues también estamos abiertos a que la gente venga a pasar el día, estamos abiertos a que la gente venga a pasar 4 días, 7 días, lo que la gente pueda, porque entonces estamos abiertos realmente a si es solo el día, pasar el día y conocernos, ya en algún momento tendrá el tiempo para venir más tiempo o no, y estamos abiertos a eso. Grosso. Y bueno, y también mencionar que obviamente quien quiera aprender más o informarse, o sea, la comuna está abierta para seguir divulgando la información de la ley del tiempo, el sincronario 13 lunas y el Solkin. Entonces, así que los que quieran estudiar, porque viste que mucha gente quiere saber y tal, y no sabe dónde, ¿no? Y cada Ujú. vez tenemos estos espacios que hay que reaprovecharlos y disfrutarlos y co-crearlos también. Así que bienvenidos. Nosotros ahora estamos dando charlas en un lugar que se llama el Quirquincho, que es un quincho de gente muy linda, con familia también, y vamos a dar charlas ahí todas las semanas, y después estamos abiertos a dar talleres en todos lados. En donde haya que moverse, lo hacemos. Básicamente manejamos la zona de Tras la Sierra, pero entendemos que la gente está pidiendo talleres por todos lados, entonces... Ay, sí, total, total. Buena onda. ¿Algo más para agregar, que quieras compartir, que podamos comunicar y dejar registrado en este audio para los que escuchen con la posteridad en el ciberespacio? Para poder reconectarse con uno mismo sobre todo, que somos naturaleza, ¿no? Así que un abrazo para todos, muchas bendiciones y arco iris. Esa arcoíris Gracias, guerrera. circumpolar. No, de nada.